Cordial saludo, mi nombre es Valentina Colorado Osa, residente de tercer año de pediatría, y vamos a hablar sobre infecciones por el virus de la influenza. El virus de la influenza hace parte de la familia Orthomyxoviridae y está formado por un ARN monocatenario. Hay 4 subtipos, A, B y C, que producen infecciones en los humanos, y el D, que produce infecciones hasta ahora en el ganado. El virus A y el virus B producen influenza estacional, y el virus C se asocia a infecciones que generalmente son leves. El virus B tiene 2 linajes distintos y antigénicamente son diferentes, el Victoria y Yamagata, los cuales circulan en los seres humanos. El virus A tiene diferentes glucoproteínas de superficie, hemaglutinina y neuraminidasa, que le dan la caracterización antigénica o genética. Se conocen 18 diferentes hemaglutininas y 11 tipos de neuraminidasas. De las 16 hemaglutininas y 9 de las neuraminidasas se encuentran coexistentes en huéspedes aviares y en varias combinaciones, por ejemplo H1N1 o H3N2. Tanto la neuraminidasa como la hemaglutinina son los principales objetivos antigénicos de la respuesta inmunohumoral, y la neuraminidasa es el objetivo de los medicamentos antivirales. El virus A también tiene otra proteína de matriz número 2, que es una proteína de canal que va a permitir la replicación viral, y también es el objetivo de algunos medicamentos antivirales. De acuerdo a la combinación de hemaglutinina y neuraminidasa, el virus tiene diferentes tasas de letalidad. Entonces, así como el H1N1, su tasa de letalidad es inferior al 15%, y en el caso de la combinación H5N1 y H7N9, la tasa de letalidad es mayor al 50%. En el ciclo natural de la transmisión de la influenza existe un reservorio dinámico de animales que se encuentra principalmente entre las aves acuáticas migratorias salvajes, algunas aves domésticas que se infectan secundariamente, pero que proporcionan una fuente continua de una nueva cepa de influenza. También se han documentado múltiples mamíferos, como los caballos, las focas, los cerdos y los animales domésticos. Las glicoproteínas de la pared, aparte de participar en la caracterización genética, son cruciales para la replicación viral. La hemaglutinina se une al receptor de las células huésped y fusiona el virus, que posterior se genera una endocitosis, y es seguida por el recubrimiento y la liberación del ARN viral, que se importa al núcleo, donde se produce la replicación viral y la síntesis de proteínas. Los viriones que resultan se ensamblan en la superficie celular, y los brotes se encierran en una envoltura que se origina en la membrana de la célula huésped. La neuraminidasa permite que el virus salga de la célula infectada mientras separa el ácido ciálico de los receptores de la superficie celular. La replicación viral provoca la muerte celular con diversos mecanismos, incluido la interrupción de la síntesis de proteína y la apoptosis, dando la liberación y la muerte horas después. Los viriones que resultan se ensamblan en la superficie celular, y los brotes se encierran en una envoltura que se origina en la membrana de la célula huésped. La neuraminidasa permite que el virus salga de la célula infectada mientras separa el ácido ciálico de los receptores de la superficie celular. La replicación viral provoca la muerte celular con diversos mecanismos, incluido la interrupción de la síntesis de proteína y la apoptosis, dando la liberación y la muerte horas después. El virus de la influenza se dirige a las células epiteliales del tracto respiratorio, que contienen receptores de ácido ciálico. Este muestra una predilección por ciertos tipos de receptores, lo que dificulta la transmisión zoonótica. Por ejemplo, las cepas de influenza humana tienen una predilección por los receptores de ácido ciálico alfa 2,6, que se encuentran en el epitelio de las vías respiratorias superiores, mientras que los virus de la influenza A animal se unen a los receptores de ácido ciálico alfa 2,3, que se encuentran en las células epiteliales de las aves y cerdos, pero también se pueden expresar en el tracto respiratorio inferior del humano. El virus de la influenza va a afectar las células epiteliales respiratorias que cubren todo el tracto respiratorio superior, incluyendo la nariz, y todo el tracto respiratorio inferior hasta los alveolos. La infección de las células epiteliales alveolares en particular parece impulsar el desarrollo de enfermedades graves, destruyendo los mediadores claves del intercambio de gases y permitiendo la exposición viral a las células endoteliales. Los macrófagos alveolares, que residen en las vías respiratorias y en el revestimiento epitelial, son un determinante importante para la progresión de la enfermedad alveolar.
Una vez se rompe la capa del epitelio alveolar, la exposición a citoquinas y antígenos virales a la capa endotelial puede amplificar toda la respuesta inflamatoria, y las células endoteliales son una fuente importante de producción de citoquinas proinflamatorias que impulsan y magnifican la respuesta inmune innata y adaptativa. Durante esta respuesta se produce múltiples neutrófilos, pero con el paso del tiempo se van agotando en la etapa temprana de la enfermedad y se asocia a la propagación viral no controlada y la progresión de una enfermedad leve a severa inducida por influenza. Las células T CD8 activadas se convierten en efectores citotóxicos capaces de lisar las células epiteliales infectadas y contribuye a la inducción de apoptosis celular por producción del factor de necrosis tumoral y generar una enfermedad severa. Aparte de una respuesta inmune exagerada, el virus tiene una disposición especial de la información genética en múltiples segmentos de ARN que permite mezclar información de diferentes cepas, dando lugar a nuevas cepas del virus con una variedad de genes, y a este proceso se llama un cambio antigénico, que ocasiona periódicamente la aparición de cepas de virus con características muy alteradas y con capacidad de infectar a los humanos con mayor patogenicidad durante brotes de pandemia. Adicionalmente, hay mutaciones en los dominios antigénicos de hemaglutinina y neuraminidasa que han sido denominados derivada genética, y es la base de la necesidad de anualmente actualizar la formulación de la vacuna contra la influenza. El virus es evolutivamente dinámico, con altas tasas de sustitución por sitio por año que van de 1 por 10 a la 3 a 8 por 10 a la 3. Y esto hace que tenga continuamente una mayor probabilidad de ampliar el rango de hospederos, además que pueda evadir la inmunidad preexistente, y esto se ve favorecido debido a los cambios en la vida moderna, los viajes, el desplazamiento de la población y el rápido crecimiento poblacional asociado al cambio climático. Desde 1580 se han documentado pandemias por el virus de la influenza. Hasta ahora hay 5 pandemias y la última ocurrió en el 2009. La firma epidemiológica de las pandemias de influenza incluye un cambio en afectar los grupos de alto riesgo definidos por la edad y por las comorbilidades, como los ancianos, los niños y aquellos que tienen enfermedades cardíacas o alguna comorbilidad crónica, para afectar a poblaciones enteras a través de múltiples olas de casos que producen morbilidad y mortalidad sustancial. En 1918 apareció una de las pandemias por H1N1 denominada la gripe española. Esta cepa se documentó que induce una mayor respuesta inmune, especialmente en términos de macrófagos y reclutamiento de neutrófilos al compararse con otros virus. Esta pandemia afectó principalmente a población joven, donde la mayor parte de la morbilidad y la mortalidad ocurrieron en los primeros 6 meses de la pandemia. La población afectada era entre los 15 y los 34 años, principalmente soldados de la Primera Guerra Mundial, que en las principales causas de complicaciones era la coinfección bacteriana, y esto explicaba la alta mortalidad de estos pacientes en este momento. La mortalidad para esta pandemia superó alrededor de los 30 millones de personas. Más tarde, en el siglo XX, ocurrieron la pandemia de 1957 y la pandemia de 1968, que se denominaron la gripe asiática y la gripe de Hong Kong. Tuvieron unas tasas de mortalidad más bajas, pero causaron alrededor de 2 millones de muertes cada uno. Y en el 2009 ocurrió la pandemia por H1N1 o gripe porcina. Esta cepa se asoció a una baja transmisibilidad y una baja tasa de letalidad. La transmisión estimada de la infección variaba entre 1.4 a 1.6, que es más alta que la influenza estacional, pero era más baja comparada con las pandemias anteriores. Esta pandemia del 2009 representó la pérdida de aproximadamente 17.000 personas en todo el mundo, pero al compararse con la pandemia de 1918 tuvo una tasa de letalidad de 1 al 3% comparada con la del 2009, que es del 0.2%. Los datos actuales indican que el virus de la influenza afecta entre el 5 y el 10% de los adultos y entre el 20 y el 30% de los niños, y que causa alrededor de 650.000 muertes anuales. La CDC indica que afecta entre 9.2 a 35.6 millones de personas y causa entre 140.000 y 710.000 hospitalizaciones por año desde el 2010. En Estados Unidos,
es causal de 4.3 a 23 millones de visitas médicas, entre 140.000 y 960.000 hospitalizaciones y alrededor de 12.000 a 79.000 muertes por enfermedades respiratorias. De los niños, el 80% de las muertes han sido en niños no vacunados. Y las cepas circulantes en este momento son la H3N2 y la H1N1. Para Colombia, en el último reporte del CIVIGILA de la semana 1, muestra una gráfica entre el 2013 y el 2020. Desde la fecha viene circulando H3N2 y H1N1. La tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en el 2017 tuvo una disminución con respecto al 2016, pasando de una mortalidad de 13.8 a 10.7 por cada 100.000 menores de 5 años. Hay personas con factores de riesgo que hacen que tengan la posibilidad de presentar una enfermedad severa por influenza estacional. Dentro de esos están los niños menores de 5 años, especialmente menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades pulmonares crónicas, eso incluido el asma, también enfermedades cardiovasculares, pero no incluye la hipertensión, enfermedad renal, hepática, hematológica, trastornos metabólicos y afecciones del neurodesarrollo, personas con inmunosupresión de cualquier tipo, mujer embarazo o posparto en las primeras 2 semanas y niños y adolescentes hasta los 18 años que reciben aspirina, además de las personas con obesidad extrema y residente en hogares. Una vez nosotros entramos en contacto con el virus, que puede ser por goticas o por contacto directo con fomites, tenemos un periodo de incubación de 1 a 3 días. Esa transmisión va a estar favorecida por las bajas temperaturas y la baja humedad. La baja humedad daña la mucosa nasal y afecta el aclaramiento mucociliar, lo que predispone a la infección durante los meses de invierno. La eliminación del virus va a ser máxima en el primer día, pero en pacientes inmunosuprimidos su periodo de eliminación es más prolongado, al igual que los niños, y el periodo de transmisión va a ser entre 7 a 10 días. Los anticuerpos protectores van a aparecer en la primera semana, alcanza su nivel máximo en las 2 primeras semanas. En el caso de la influenza B, su eliminación parece ser bimodal, con picos 48 horas antes de los síntomas y 24 a 48 horas posterior al inicio de estos. Las manifestaciones clínicas se van a dividir en síntomas sistémicos, en la que es característica la fiebre alta. Suele durar 3 días, sin embargo puede extenderse hasta 8 días. Puede haber escalofríos, cefaleas, mialgias, malestar general y anorexia. En el caso de los síntomas respiratorios se presenta con tos seca, dolor de garganta, disfonía, congestión nasal y secreción ocular, además de dolor pleurítico. Y dentro de los otros síntomas puede haber diarrea, que se presenta hasta en el 28% de los niños, vómito y dolor abdominal y dolor ocular. La enfermedad se presenta principalmente como enfermedad leve de las vías respiratorias superiores y la enfermedad febril dura de 3 a 4 días con resolución entre 7 y 10 días. Sin embargo, la tos puede durar más en algunos casos. Los bebés y los niños pequeños pueden verse muy enfermos, tornarse tóxicos y presentar enfermedades similares a la sepsis y la neumonía entre el 30 y el 40% de los casos, evolucionar a un síndrome de dificultad respiratoria y finalmente a la muerte. También se puede manifestar como una miositis benigna aguda, que puede ser por influenza A y por influenza B. Es un trastorno transitorio y poco frecuente, suele afectar más a los hombres y en casos de periodos donde está circulando el virus se presenta entre 2 a 6 casos por cada 100.000 niños. Cuando es época no epidémica se presenta entre 0.23 casos por cada 100.000 niños menores de 18 años. Generalmente cursa con síntomas respiratorios superiores, con dolor súbito e intenso, con marcado aumento de la sensibilidad de los músculos de la pantorrilla, dificultad o imposibilidad para la marcha o el sostenerse de pie, y con un examen neurológico normal. Puede haber CPK elevada, una leucopenia con neutropenia, trombocitopenia, elevación de transaminasas, LDH y aldolasa. Y en algunos casos se puede documentar encefalopatía o encefalitis aguda. Durante la pandemia del 2009 de H1N1, las manifestaciones neurológicas fueron descritas hasta en un 10% de los casos. Esos incluyeron convulsiones febriles, encefalitis, encefalopatía aguda necrotizante, meningitis aséptica y síndrome de Reye. La presentación era muy amplia, incluía compromiso del estado de conciencia, hemiplegia, convulsiones y estatus, ataxia y disminución de la fuerza muscular. Afectaba principalmente a menores de 6 años y era difícil la amplificación del virus por PCR en el líquido cefalorraquídeo, lo cual sugería que el virus de la influenza no presenta tropismo
por el tejido neurológico, por lo que se consideró que las manifestaciones neurológicas secundarias eran por una respuesta inflamatoria, liberación de citoquinas como la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y interleuquina 10. Además, generaba apoptosis de células del sistema nervioso central. Por lo tanto, en la mayoría de los casos solo era posible aislar el virus en exudados nasofaringeos. Sin embargo, algunos datos en modelos animales y en experimentos in vitro indicaron que el virus de la influenza puede ingresar al sistema nervioso central desde los nervios periféricos e inducir encefalopatía y neuroinflamación. Las células endoteliales vasculares, los astrocitos y las neuronas pueden infectarse y sufrir apoptosis inducidas por el virus. En cuanto a sepsis por influenza y coinfección bacteriana, la sepsis por influenza es secundario al daño endotelial y a los cambios de la permeabilidad microvascular que va a conducir a un edema tisular y a una falla multiorgánica. Solo el hecho de tener la infección por influenza aumenta en 6 veces el riesgo de una sepsis de origen bacteriano y se puede presentar entre el 30 y el 50% de los casos. En una revisión sistemática del 2016, la frecuencia de la influenza y coinfección bacteriana se presentó hasta en el 2% de los niños hospitalizados en el departamento de urgencias, el 26% de los niños en hospitalización y en el 50% de los niños que estaban en cuidados intensivos. La principal coinfección se dio por Streptococcus pneumoniae en el 35% de los casos, seguido de Staphylococcus aureus en el 28% y en el caso de infección viral por virus sincitial respiratorio. Pero la influenza también puede producir múltiples complicaciones aparte de infecciones respiratorias y entre esos puede causar miositis y radiomiolisis, infarto agudo de miocardio, miocarditis y pericarditis y todos los trastornos neurológicos como encefalitis, encefalitis diseminada aguda, mielitis transversa, meningitis aséptica y síndrome de Guillain-Barré. Los lineamientos de atención de pacientes con sospecha de influenza nos dan características de la clasificación. Un caso probable de enfermedad similar a la influenza es una persona que presenta una infección respiratoria aguda con fiebre mayor a 38 grados y tos que no lleva más de 7 días de evolución y que requiere manejo ambulatorio. Para el caso de una infección respiratoria aguda grave son personas con infección respiratoria aguda con antecedente de fiebre y tos no mayor a 10 días que requieren manejo intrahospitalario. Y un caso confirmado es cuando se ha aislado el agente viral por técnica de inmunofluorescencia, PCR en tiempo real, inmunohistoquímica de antígenos o un aislamiento bacteriano si no se aisló influenza. Para el caso sospechoso de IRAC inusitado hace referencia a todos los pacientes con un caso de infección respiratoria aguda grave en cualquier grupo de edad, sin importar sus antecedentes, que sea trabajador de la salud, trabaje en el sector agrícola, que haya viajado en los últimos 15 días a sitios de circulación del virus, que ingrese con una IRAC con deterioro clínico sin etiología determinada y que evolucione a un choque séptico y a necesidad de ventilación mecánica o vasopresores. Todos los casos de muerte por infección respiratoria aguda en el que el cuadro clínico o la etiología sea desconocido y los conglomerados de IRAC o neumonía en entornos familiares, lugares de trabajo o grupos sociales. Se denomina IRAC inusitado a aquellos que requieren una hospitalización, que presentan unas características inusuales y atípicos y que son de mayor severidad y de causa desconocida o inusitada. Para el caso del diagnóstico contamos con 2 guías, la ITSA 2018 y el lineamiento del Ministerio de Protección Social. La ITSA 2018 divide el diagnóstico en el paciente ambulatorio cuando hay alta circulación y baja circulación y sugiere a quién realizar pruebas para hacer el diagnóstico. En el caso de alta circulación, considera que se debe realizar a pacientes de alto riesgo, exacerbación de una enfermedad crónica que tenga alguna complicación o en el que yo pueda intervenir en el curso de la enfermedad. Y en el caso de pacientes ambulatorios cuando hay baja circulación del virus, la ITSA recomienda que se realice el estudio en paciente inmunosuprimido y en paciente de alto riesgo. El otro escenario que tenemos es el paciente hospitalizado, en el que la ITSA recomienda hacer prueba a todos los pacientes con enfermedad respiratoria aguda, incluida neumonía, con o sin fiebre, exacerbación de una enfermedad crónica en pacientes inmunocomprometidos y alto riesgo de complicaciones, en aquellos donde yo pueda intervenir en el curso de la enfermedad y que tenga un inicio agudo de síntomas respiratorios y un diagnóstico claro. Y en aquellos pacientes que tengan una enfermedad respiratoria aguda con o sin fiebre, que tengan un vínculo epidemiológico, brote de influenza o de causa incierta, o quien viajó recientemente desde un área con actividad conocida de influenza.
Para el caso de alineamiento del Ministerio de Protección Social, hacen énfasis en que el diagnóstico es clínico, pero se recomienda hacer hisopado orofaringio a todos los casos que cumplan con la definición de enfermedad similar a la influenza y en todos los casos que cumplan con la definición de IRAC que se encuentren en UCI, fallecidos o en hospitalización general. ¿Qué tipo de muestras se debe recoger? Deben ser muestras nasofaringias, aspirado endotraqueal o lavado nasal y broncoalveolar. Y en el caso de alineamiento del Ministerio de Protección Social también se debe realizar en tejidos postmortem, en biopsia del pulmón, tráquea o bronquio. El método diagnóstico ideal para influenza es la PCR en tiempo real, que tiene una sensibilidad que va a variar entre el 86 y el 100% y una especificidad que es más o menos entre el 81 y el 99%. Y debo iniciar tratamiento en busca de tener 4 objetivos: reducir la duración de los síntomas, disminuir el riesgo de alguna complicación, disminuir el riesgo de hospitalización y disminuir la mortalidad entre las poblaciones de alto riesgo. ¿A quién tratar? Aquel que tenga diagnóstico etiológico, que tenga una enfermedad grave o progresiva, un niño menor de 2 años y un adulto mayor de 65, embarazada en las primeras 2 semanas por parto y alto riesgo de complicaciones. Y en el caso de alineamiento, todo caso sospechoso o confirmado de influenza, edad o factores de riesgo que lo hace susceptible a complicaciones, que tenga criterios de hospitalización o una infección severa, complicada o progresiva y un IRAC inusitado. En los casos leves, el lineamiento sugiere que se haga un manejo sintomático, reposo y permanencia en casa de 3 a 5 días sin inicio de antiviral. Tenemos 2 grupos farmacológicos para el tratamiento: los inhibidores de la neuroaminidasa, en los que están los eltamivir, el zanamivir y el peramivir, y los adamantanos, la mantadina. Se ha visto que con el eltamivir se disminuye el tiempo de los síntomas, el riesgo de complicaciones y de estancia hospitalaria, y tiene una eficacia del 99%, mientras que los adamantanos se ha visto que hay altas tasas de resistencia, por lo cual no se recomiendan en ninguna de las guías. ¿Cuánto tiempo debe ser? Las 2 guías recomiendan 5 días y en el caso de la ITSA sugiere prolongar de acuerdo a la evolución y en caso de neumonía o enfermedad severa llevar hasta 10 días. Hay que tener presente que para iniciar el tratamiento no se requiere ficha ni confirmación etiológica, solo con la sospecha clínica se puede dar el tratamiento y se debe entregar el fármaco. Estas son las dosis recomendadas que podemos encontrar en el lineamiento del Ministerio de Protección Social. En el caso de una sospecha de infección bacteriana, se debe pensar en aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave, como una neumonía extensa, insuficiencia respiratoria, hipotensión y fiebre, pacientes que se deterioran después de la mejoría inicial, principalmente aquellos que son tratados con antivirales y que no mejoran después de 3 a 5 días del tratamiento. La profilaxis no está recomendada de rutina, se recomienda en adultos y niños mayores de 3 meses que tienen un riesgo alto de desarrollar complicaciones y para quien la vacuna para influenza está contraindicada, no está disponible o se espera que tenga una baja efectividad. También en los primeros 6 a 12 meses post-trasplantes y en aquellas residencias. Y en el caso de las guías del ministerio no está indicada la profilaxis y se sugiere vigilar los signos y síntomas en los siguientes 7 días. Para el caso del aislamiento se recomienda aislamiento por gotitas con tapaboca quirúrgico, aislamiento de contacto y si no se puede aislar por lo menos una distancia de 1 metro entre cama y cama, con insumos independientes y eliminación de desechos independientes, y en el aislamiento por aerosores solo para procedimientos invasivos de vía aérea con N95. En cuanto a la vacunación, el propósito es disminuir las formas graves y la mortalidad. Tenemos 2 tipos de vacuna, la vacuna de virus vivos atenuados y la vacuna inactivada. De la vacuna inactivada hay una con 4 cepas, 2 de influenza A y 2 de influenza B, y la trivalente con las 2 cepas de influenza A y una cepa de influenza B. En Colombia tenemos la trivalente. La vacuna tiene el potencial de reducir la enfermedad de la influenza, las complicaciones, el uso de recursos médicos, la ausencia escolar y laboral relacionada con la infección, y al aumentar el número de individuos inmunizados también puede reducir la influenza entre los contactos no inmunizados dentro del hogar y la comunidad o una inmunidad de rebaño. La vacunación proviene de 3.000 a 4.000 muertes en los Estados Unidos cada año. La efectividad general es del 36%, pero cambia de acuerdo a la cepa, siendo del 67% contra H1N1, del 42% contra influenza B y el 25% contra influenza H3N2. Aproximadamente cuando concuerda la cepa circulante con la vacunación, la efectividad es del 40 al 60%.
Adicionalmente, hay estudios que muestran que cuando se vacuna a la madre en el embarazo y posparto, reduce la probabilidad de influenza en los lactantes entre un 61 y un 53%. Además, disminuye la posibilidad de infección por influenza en personas vacunadas del 2.3 al 0.9%. Este es el esquema PAI que tiene Colombia para vacunación por influenza. Y hay grupos poblacionales que también tiene derecho. Entonces, ¿a quién se vacuna gratis? A pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o bronquitis crónica, patologías pulmonares con síntomas de más de 6 meses, tuberculosis, obesidad, inmunocomprometido, en diabetes mellitus con otras comorbilidades asociadas, en paciente con cardiopatía congénita, cardiopatía reumática y cardiopatía isquémica, embarazadas, familiares y convivientes de pacientes con cáncer según la ley 1388 del 2010, en pacientes con enfermedad renal que estén recibiendo terapia de reemplazo renal continua o en aquellos pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Y para concluir, piensen en influenza como un agente causal de infecciones respiratorias complicadas y no complicadas. Acuérdense, no solo produce gripa. Considere la influenza como una causa de exacerbaciones en pacientes con enfermedades crónicas y conozca las guías nacionales e internacionales. Muchas gracias.